Hola, ¿cómo están? Me resulta raro saludar, pero me voy a ir acostumbrando. Sí. Bueno, aquí estamos, en nuestro primer día de grabación. Está sucediendo. Está sucediendo. Yo estoy feliz. No, hoy cuando me levanté me puse a llorar. No, mentira. Me puse a llorar, pero me costó dormirme. A mí también. Me costó dormirme. Es más, puse la alarma a las 7 y algo, me levanté a las 6. Yo también. Sí, dije, Yo también. eso. Eso. No, sí, a mí también, pero me pasó de que la semana no se me pasaba más porque estaba emocionada. Franco está emocionado también. Sí, Todas sí. las reuniones, bueno, estamos con los chicos acá atrás, porque no es un podcast normal. Viste que normalmente los podcasts arrancan como en sus casas o cosas así. Bueno, nosotros tuvimos el hermoso privilegio de arrancar en un estudio. ¿Y qué estudio? ¿Y qué estudio? Arrancamos acá, estamos en órbita, en nuestra hermosa iglesia. Es parte de la iglesia. Gran Rey, loco. Hoy estamos de un color por algo en Sí, específico, pero nos dimos cuenta que también combina con los colores de nuestra iglesia. sí. Y la generación de oro. Y la generación de oro, es verdad. No me di cuenta, no lo pensé. Pero como si estamos con mi hermosa cuñada Sofía Saley, haciendo pantallitas, sonidito, está haciendo todo junto, pero estamos tranquilas porque es un podcast. Ese es un Y privilegio. porque ella es genial. Y porque ella es genial. Quinto mate cocido, no, sexto, no lo sabemos que se está tomando. Y Fran allá con su teléfono grabando todo lo que puede grabar. Fran Lo está queremos, saludando, está, que no lo vean. está encorbatado, Franco, chicos. Está encorbatado. Pero bueno, ya me preguntaron muchas veces y si vieron los streaming de En 5 Arranco, nuestro abuelo Mauri, le mandamos un abrazo, Dios lo tenga en la gloria. Murió. Pero ¿por qué el Dios lo tenga en la gloria es de Porque muerte? cuando la gente muere dicen eso. Dios lo tenga en la gloria. ¿Y por qué Dios no me puede tener en la gloria estando acá? No sé. Bueno, pero hay que tirar abajo eso. Se va a caer. Como se dice, pero bueno, estamos acá con Candelita. Y vamos a hablar de qué significa extinto para nosotras. ¿Por qué nos llamamos extintos? Hace un ratito subimos un TikTok comentando un poquitito. Lo vamos a volver a contar, obviamente. Pero vayan a nuestro TikTok. Tenemos un TikTok donde va a ser más cotidiano el contenido que vamos a subir. Pero bueno, arrancamos. Porque ella es la que se acuerda más de... ¿Sos más visual? No, más visual. no tengo memoria. Bueno. Para ciertas cosas. Para ciertas, yo no me lo acuerdo mucho. Me acuerdo de estar con Lali con una carpeta. La es su hermana. Lali es mi hermana. Le mandamos un saludo. Te amamos, Lali. Vamos. Pero ella se lo acuerda muchísimo más y con más textual. El nacimiento de Extinto. El nacimiento extinto. No se lo van a creer porque todos pensaron que como que nació para hacer podcast. Claro. Y la realidad es que no. O que nació siendo ya cristianas. Claro, Y tampoco. Todo arranca cuando Lali estaba haciendo su tarea y nos pidió ayuda porque tenía que buscar cosas en revistas o algo así. Entonces estábamos todas recortando cositas. Y era sobre los animales extintos, me acuerdo. Y entonces yo agarro un cuadernillo, no me acuerdo, y digo, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué buen nombre para hacer una banda! Y se lo dije a Bian y como que nos reímos, jaja, así, una Claro. super banda de rock. Una super banda de rock. No tocamos instrumentos. Uy, Claro, ninguna canta, ninguna toca nada. Yo sé tocar el cajón. Bueno, sí, Ya, bueno. pero yo no. Pero en ese momento no sabíamos hacer nada. Claro. Así que fue así un comentario al aire gracioso y quedó ahí durante un tiempo. Claro, como no éramos cristianas y éramos muy adolescentes, ¿cuántos años teníamos? 16, 17. Claro, era todo muy al aire. O sea, como que no teníamos, sí la mentalidad para armar un proyecto, pero no para llevarlo adelante, una estructura buena, por así decirlo. Pero bueno, esta es la parte que yo me acuerdo, es que no sé cuánto tiempo habrá pasado de que dijimos eso en chiste en mi casa. Y una vuelta en lo de Candela estábamos en la pieza de ella. Estábamos re al pedo, no me acuerdo qué estábamos haciendo. Nos juntábamos, vivíamos, tipo éramos, ¿cómo se llaman los indígenas estos que... Los nómades. Los nómades, nunca me acuerdo, éramos nómades. O ella estaba en mi casa o yo estaba en su casa, era todo un tema. Y estando en su casa, estábamos ahí y surgió esto de... ¿Y si...? Yo me acuerdo que primero surgió el querer hacernos una página. Sí. Porque estaban, no sé por qué, todos se hacían una página para subir poesía o para subir, no sé, cosas escritas. Estaba muy de moda eso, me acuerdo. Hasta mi hermana tenía una de K-pop, la voy a quemar. Que subía como, no sé qué subía, pero era mucho texto. Entonces dijimos, vamos a hacernos una. Bueno, y le pusimos el nombre este que habíamos planteado anteriormente.
¿Y qué contenido subíamos? Subíamos. La hamaca. Sí. Eran fotos de nuestros días cotidianamente, pero Grave. sí. Teniendo en cuenta que éramos menores de edad, bueno, hoy los chicos, o sea, sigue siendo una realidad hasta el día de hoy, personas de nuestra edad consumían alcohol y andaban en cualquiera. Y era nuestro día a día, o sea, no es que tenía nada de malo, pero no reflejaba una buena situación, que digamos, es como que alguien de nuestra edad lo veía y era ja, 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 pero yo creo que, o sea, yo lo miro ahora y también nos reímos, pero detrás de eso, tipo, había una realidad bastante dura. Y cuando estábamos preparando este programa pensamos en contar nuestro testimonio más en conjunto, porque nuestro testimonio, junto con otras personas más, que algunas sí están en la iglesia y otras no, claro, se cruzan entre todos porque fue todo relativamente al mismo tiempo, por así decirlo. Cada uno después tuvo su historia con Cristo, pero el venir a la iglesia y el empezar a conocer de Dios fue casi al mismo tiempo. Claro. Éramos... no sé por dónde arrancar, sinceramente. Siempre nos pasa lo mismo, es tan amplia Es que historia. es como que hay que irse muy para atrás. Claro. Es como no sé qué tan para atrás me quiero ir. Claro. No, pero después vamos a contar cada uno los detalles tipo personales para cerrar. Pero básicamente arrancó por un grupo de amigos. Un grupo de amigos que una parte de ellos eran cristianos y venían a esta iglesia. Y éramos un montón. Y otra más. ¿Qué cosa? Eran 2 iglesias. Eran 2 iglesias, claro. O sea, el grupo de amigos cristianos, para que entiendan, no eran solamente de Gran Rey, sino que eran de otras iglesias más. Y nos fusionamos por temas de la escuela. Que ahí hay muchos como- nos encontramos hay de mucha vuelta. historia. Sí, muchos nos encontramos de vuelta. Yo creo que en un episodio no podemos abarcar todo y además porque hay un montón de otras cosas, de historias de otras personas también. Es una locura. Es una locura, es una historia muy linda. Le deberíamos hacer una película, una serie. Un libro. Un libro hay que hacerle. Pero éramos muchas personas y fue un verano, básicamente. Un solo verano en el que ese grupo de personas cristianas, que hoy en día parte de ese grupo es mi pareja, mi cuñada, amigos que hoy son amigazos, cercanos. mal, hermanos, que no tuvieron vergüenza y nos hablaron de Cristo, porque estábamos mal y fue como un piletazo, siempre yo lo cuento así. Sí. Fue un piletazo porque nosotras nos conocemos. ¿Cuántos años? La otra vez nos sorprendíamos. Eso. La otra vez nos Me puse a sorprendíamos. sacar cuentas y nos conocemos hace 7 años. Y Guau. Yo lo tenía como que era menos. Yo Pero también. no. Estamos grandes. Crecimos. Crecimos. Pero sí, fue hace 7 años. Y recordándolo y yendo para atrás, es imposible para mí no emocionarme, ya sea contarlo o simplemente recordar como, ay, wow, qué lindo. O sea, hace 7 años que no. O sea, Que somos nos amigos conocemos, nosotras. claro. Y nos conocíamos de la escuela, gracias a otra amistad, pues yo la conocí por otra amiga, ella en realidad. Y después, bueno, en la escuela, encima yo no sé cómo terminaste vos, porque yo conocí a ese grupo cristiano. Es que eso es genial porque encima nunca fuimos juntas. O sea, No, eso es genial. nos veíamos en el recreo. Claro, nuestra intermediaria fue Ludmila, le mandamos un abrazo. ¿Cómo se dice? Dios me la tenga en la gloria. Se mata a todo el mundo ella. Bueno, lo voy a dejar de decir un poquito, pero... Gracias. Pero, o sea, yo la conocí a Ludmila en segundo año de secundaria y Ludmila ya era amiga de ella. Sí. Claro, y nos presentó y ahí nos hicimos amigas y después, bueno, empezaron a ¿Para entrar... qué? ¿Para qué? Y después empezaron a entrar un montón de otras figuritas más, viste, y terminó siendo un grupo así que fue evolucionando igual, porque como que entraban y Pasó salían un montón mucha de gente, sí, Pasó sí. mucha gente por este grupo de amistades hasta que se convirtió cristiano de la nada. Pero no, fue un verano de locura. O sea, fue un verano en el que yo la pasaba muy mal en los veranos, para ser sincera. Me iba muy mal en la escuela, primeramente. Entonces el verano me la Siempre pasaba rindiendo. estudiando. Era todo depresión. Bueno, y esta es la parte en la que nos ponemos serias. Ay, Es la parte en la que nos ponemos serias porque... no sé cómo abarcarlo, pero lo vamos a abarcar. Yo ya lo he contado en la iglesia, pero bueno, el contarlo en cámara y saber que lo puede ver cualquier persona es como... Era un tiempo en el que como adolescentes estábamos pasando esta crisis de adolescencia y yo al menos me la pasé por un montón de psicólogos. Y todos los psicólogos tenían esto de que me decían de
estás pasando tu crisis de adolescencia. ¿Viste? Y viste cuando sentís que es algo más. Y era como que estaba saliendo de la adolescencia, porque cuando fue el piletazo que yo realmente decidí cambiar, ya estaba saliendo de la adolescencia. Y yo decía, ¿cuándo se va a terminar estos problemas? Yo era una persona que, más que tristeza, sufría mucha ansiedad. Mucha ansiedad, he llegado a hacer locuras. Mi mami no me deja mentir. Fue mi respaldo, mi mamá, ¿cómo me aguantó? ¿Cómo me aguantó mi mamá? Banshee. Te amamos, Banshee. ¿Cómo me aguantó mi vieja? Es terrible. Pero era una persona que podía pasar días sin dormir y era muy mal para mi cabeza porque, qué sé yo, empezaba a flashearla mucho. Yo decía que veía cosas y qué sé yo, pero, flaco, no dormías. Afecta muchísimo. Ahora yo que lo estoy estudiando, hace muy mal. Claro, y cuando dormía tenía parálisis, pero era porque la vez que mi cerebro como que descansaba. Y era terrible. Y me acuerdo que yo vivía vivíamos mal, amiga. Bueno, y todo esto era como que nos juntábamos con Candela y era respaldarnos un poquito. Creo que eso fue igual lo que nos hizo hacernos amigas, porque era como, bueno, nos juntamos para joder, porque nos conocemos entre todos, pero no había como una conexión así tan fuerte. Y en un punto yo creo que nos encontramos en eso, en el decir, ok, nos está pasando un poco lo mismo. Claro, nos juntábamos porque teníamos amigos en común y cuando empezamos a ver esto de que tal vez teníamos problemas parecidos, tal vez no problemas parecidos, pero sí el mismo sentimiento y el mismo dolor, ahí es cuando empezamos como... O el decir, no me entiende nadie, pero vos sí. Pero vos sí, Claro, y era como que yo sentía que la adolescencia lo empeoraba todo, sí. Era como todo mucho más fuerte. Es todo más intenso. Claro. Obviamente yo después, cuando pasó mi adolescencia o cuando ya estaba acabando mi adolescencia, seguí teniendo estos problemas y ahí cuando yo dije, claro, no era la adolescencia, yo necesitaba ayuda. Obviamente mi ayuda no solamente fue ayuda de parte de psicólogos, sino de, obviamente, mi familia, de mi mamá principalmente, y mis amistades. La amistad era un refugio, literalmente, era un refugio, y eso es lo que quisimos reflejar cuando creamos esta página en Instagram. ¿Qué año era? No me acuerdo. 22. 22, 23. 21 terminando, sí, 21, 22. Claro, la cuarentena todavía no había pasado. Yo la cuarentena la tengo totalmente borrada de la cabeza. Porque yo en la cuarentena exploté. Yo la pasé muy mal. Y en la cuarentena explotamos. Yo escucho mucha gente que dice, yo en la cuarentena la pasé, pero genial. Yo en la cuarentena me encontré con mis problemas porque la amistad era un refugio. El juntarse era un refugio. Entonces la cuarentena, al encerrarme, con todo eso que me pasaba, descubrí cosas de mí que Dios solamente la sabe. Dios solamente es lo real, Dios solamente la sabe. Pero bueno, y en un verano que ya era quinto año, sí, porque ya sexto lo terminamos bien, lo terminamos para la gloria de Dios, sexto año. Yo no pensaba que iba a terminar la secundaria al paso que iba, sinceramente. Sí. Yo decía, no la voy a terminar a la secundaria, porque me iba muy mal, y tampoco no la quería terminar también porque no sabía que iba a estudiar, no quería estudiar. Pero fue un verano en el cual, después de terminar quinto, yo a Nacho, a Sofía, bueno, Genaro fue amigo de toda la vida y en un momento también se encontró con Cristo. Lo vimos ayer y me preguntó como 5 veces, ¿y cuándo se sube? Te amamos. El viernes. Esto lo estamos grabando un lunes, pero lo van a ver un viernes en realidad. Y bueno, fueron una de las personas, Santi Gómez, que anda allá. ¿Por dónde anda el Santi Gómez? No sabemos. Pero fueron las personas que nos hablaron de Cristo, pero no fue no fue directo. Eso. No fue directo, fueron con acciones, con, qué sé yo, con abrazos, no sé cómo fue, pero fue tan genuino y de corazón. Porque en ningún momento me agarraron y me dijeron, Cristo te ama, ¿entendés? Eso yo lo pensaba, y a mí una de las cosas que más me acercó, digamos, a que me llame la atención Jesús, pensaba y digo, era Nacho, porque yo lo veía a Nacho, y decía, este loco es muy feliz. ¿Cómo una persona puede ser tan feliz todos los días? Porque nos veíamos prácticamente todos los días. Y claro, yo decía, estábamos en oraciones. Yo decía, no hay un día en el que no la esté pasando bien. Y yo digo, yo quiero eso, porque yo todos los días me siento mal. Y digo, ¿cómo puede estar todos los días tan contento? Y bueno, después lo entendí. Después lo entendimos, claro, pero era eso, era lo que hoy siempre hablamos en la iglesia,
que tus acciones, que tu forma de ser, sin necesitar decir Dios con la boca, refleje a Dios. Con simplemente estar y decir, wow, que esta persona tiene algo lindo, y que eso lindo sea Dios, y que no necesites estar como expectorando todo el tiempo diciendo, sí, porque Jesús, sí, porque Dios, sí, porque la Biblia, que no sea necesario, porque es algo que hoy en día lamentablemente como que espanta un poco. Sí. Y no hay mejor predicación que predicar con lo que uno es, que es Cristo, y no necesitas decirlo. Obviamente, ellos notaron de que estábamos buscando algo, y me acuerdo de quedarnos, porque fue, eso, le mandamos un abrazo a la tía de Candela, sí. Porque ella se fue de vacaciones con su marido, sí, sí. Se fue de vacaciones con su marido y la casa quedaba totalmente sola, entonces quedamos Ludmila, Candela y yo en guarda de la casa con sus loros. Peligroso. Con sus loros, claro. Invitábamos a los chicos a la noche y nos quedábamos tipo tomando mate, encima hacía calorcito. Nos quedábamos en, ¿cómo se llama? El cantero, como la parte de adelante de la casa. Claro, sí, el cantero, tomando mate hasta, y hablando. Y yo nunca había tenido ese tipo de charlas. Nunca. Y mirá que había ido con psicólogos, mirá que Bianca habla mucho. Y mirá que habló mucho. Nunca había tenido ese tipo de charlas. Y una charla que sentía que me estaba tocando una fibra y yo decía, ¿cómo este loco con lo que me está diciendo puede llegar a hacerme sentir esto? Solamente está hablando, todos hablamos, todos tenemos algo para decir y nunca... Y era un sentimiento diferente, era algo que nunca había sentido, que es lo mismo que siento cuando hoy escucho la palabra de Dios en la iglesia. ¿Se entiende? Eso es decir, algo está pasando, no exactamente, no sé qué es, pero algo Dios está haciendo dentro mío. Y no lo entendíamos, me acuerdo de llorar sin entender por qué lloraba. Claro, era decir, escucharlos y se te caían las lágrimas. Y era juntarnos a que ellos nos prediquen, básicamente, ahora lo vemos de esa manera, a que ellos nos enseñen, el preguntar y decir, y que muchas veces recibíamos respuestas que no nos gustaban. Sí. Sí, porque teníamos muchas estructuras, muchas etiquetas, que va a ser también uno de los episodios que vamos a hablar de las etiquetas, de las cuales estábamos en contra, porque éramos personas ya como con un pensamiento armado, se podría decir. Toda una identidad. Claro, una identidad creada ya, que no queríamos soltar, tanto por miedo como por capricho, pienso yo. Era la idea de ser rebelde, de ir contra la corriente. Claro. Sí, un poco. Pero bueno, era juntarnos con ellos y predicar y ponerle. Sofía no emitía una palabra. Es verdad. Pero la nota demostraba, tipo, esto sí, esto no. ¿Entendés? Yo siempre, ayer estábamos comiendo con la familia Sarey y yo le decía a la Nati, ¿a la Sofi no le gustaba algo, tipo en el aula? Bueno, igual, lo voy a contar, nuestra profesora de literatura nos ponía películas loca, me acuerdo, muy fuertes para nuestra edad, en el sentido tipo sexual. Y eran muy fuertes, yo me acuerdo que no sabía qué hacer, pero yo era muy vergonzosa. Sofía decía, esto está mal, y se paraba y se iba, junto con Nacho. Y yo decía, estos locos están re locos, ¿qué les pasa? Que, o sea, yo no iba con ellos a la escuela, entonces pero yo me contaba, yo decía, ay, están re locos. ¿Qué les pasa? Claro, yo lo entiendo, y yo creo que también lo hubiese hecho. Sí. Literalmente. O sea, esa profesora que la bajen, loco. Estaba muy mal, no, pero nos hacía ver películas muy fuertes. Un saludo a la profe. Un saludo a la profe, que no me acuerdo cómo se llama, pero te ponía una película del suicidio, ponele. Claro. Y bueno, podés poner una película tan fuerte, de esa manera, sin avisar, porque no avisaba, y capaz que alguien le estaba pasando por algo parecido. Mirá si le da una crisis o algo. Nada. Es verdad. Pero bueno. Fue una... No sé qué más agregar. ¿Qué agregarías? ¿Cómo llegamos? Claro, ¿cómo empezamos a ir a la iglesia? ¿En qué momento? Bueno, cuento yo personalmente, igual va a haber otro episodio en el que lo hablemos mejor, pero bueno, yo la estaba pasando así súper mal, súper terrible, me pasaban un montón de cosas, y viste, había llegado a ese punto, a ese límite en el que decís, no me gusta mi vida, no la quiero vivir más. ¿Cómo desinstalo esta aplicación? Ya me cansé. Entonces estaba así como aguantando, resistiendo. Sí. Pero ya no tenía más ganas de aguantar ni de resistir. Y no había fuerzas. No, ya no había nada. Y en una de estas noches que nos habíamos juntado con los chicos en la casa de Bian,
Éramos poquitos ese día igual. Sí. Éramos poquitos. Ya se habían hecho como las 5 o 6 de la mañana y seguíamos hablando porque nos Nos encantaba hablar. Estábamos tomando mates y recuerdo... Estaban Nachi y Genaro nomás. Nachi y Genaro. Nosotras tres, Y o sea, Nachi y Ludmila Genaro, y la Sofi. Sí, pero Sofi creo que estaba como en mood dormir. Ah, es verdad, Sofía se tiraba al piso y se dormía, no, era terrible. Y recuerdo que empezaron a hablar, o sea, a Genaro como que hacía un tiempo que no lo veíamos y lo habíamos vuelto a ver y como que nos habíamos dado cuenta que estaba re distinto. Porque había Claro. realmente se había encontrado con Dios. Paréntesis, nosotras éramos muy malas influencias. Éramos muy malas influencias, situaciones, contenidos ilícitos, Sí, mucho alcohol. Entonces Genaro, como buen cristiano, dijo, esto a mí no me edifica, me llevan a la perdición, me separo. No nos dejó de hablar. O sea, no es que nos peleamos. Nosotras, capaz que nos dejamos... Yo era muy perdida igual. Claro. Era como que no me hablabas y... Bueno, entonces, Encima como todas que... tuvimos reacciones distintas. Claro, todos reaccionamos de una manera distinta, pero yo ahora lo entiendo a Genaro y digo, hizo bien. Y después lo volvimos a encontrar Claro, con y estos estaba amigos completamente distinto. Y dijimos, Claro. ¿qué le pasó a este chabón? Entonces recuerdo esa noche que bueno, que lo había visto a Genaro como súper distinto, como que me cayó la ficha de que verdaderamente había cambiado. Claro. Y Nacho estaba hablando y contaba un montón de cosas y había contado como que sin querer empezó a contar su testimonio, me acuerdo. Claro, y porque nosotros preguntábamos mucho. Sí. Preguntábamos mucho también. Entonces se dio. Entonces escuché y yo dije, ay, como que me identifiqué un poquito. Claro. Y yo ese día justo estaba como ya ahí al límite que decía, listo, ya está, acá se termina todo, se termina mi vida. Y escuché esa conversación y escuché a Nacho y no sé qué me pasó, o sea, ahora Como sí. que hubo un color de la nada. Pero ese día fue como, che, me parece que hay algo más. Claro, porque yo tenía la sensación de esto, de que ya había intentado con todo. Yo me acuerdo de haber caído al hospital pensando que tenía una descompostura de hígado y era como que me hacían estudio y me decían, no tenés nada. Y no hay peor sensación de que un doctor te diga, tenés que esperar, ya se te va a pasar. Y decir, ¿no me pueden dar algo para que se me pase? No, porque es tu cabeza. Vos tenés que apagar algo, tenés como que calmarte un poco y yo no sentía que podía hacerlo. Entonces yo creo que fue el mismo sentimiento, pero Candela era como que ya no le encontraba sentido más a nada y yo veía cosas con sentido, mi familia y cosas que sí quería, pero era tanta la desesperación de sentir que no descansaba. Yo sentía que no dormía y era todo el tiempo pánico y era acostarme con un nudo en la garganta. Pero era inexplicable, no sé cómo explicarlo. Yo siento que las personas que tuvieron ansiedad, que tuvieron ataques de pánico, me saben entender, pero ya era una desesperación tan grande de no saber de dónde agarrarte. Yo me acuerdo de la sensación y yo digo, gracias Dios, porque era tan terrible. Es la peor sensación que uno puede sentir. Y yo me acuerdo de correr, yo siempre lo cuento, de salir a correr al patio de mi casa. Y como, no sé, me quería agarrar del aire, no sabía qué hacer. Y yo era más por eso, el decir, en dónde yo puedo descansar. Ya intenté con psicólogos, se lo conté a mi vieja. ¿Qué más puedo hacer? O sea, hasta me metí en las cosas que tal vez no eran tan sanas. Y por eso el escuchar a personas que me decían, sí, yo en Cristo descanso. O sea, me lo decían de otra manera. Pero yo lo entiendo de esta manera. Yo en Cristo puedo descansar y que te esté pasando algo y estar en paz. Y vos decís, ¿pero qué? ¿No sentís el problema? Sí, el problema lo sentís. Pero el saber que se va a solucionar. El saber que no va a ser así toda la vida. Y encontrarme con una persona que me diga, no, mira, te olvidaste de probar con esto. Yo sentía que ya había probado todo, ¿entendés? Sí. Que ya está. Y me resultaba raro que sea una invitación a la iglesia, eso que, ¿me entendés? Una iglesia que vos decís... Y que aparte estábamos renegadas con eso. Estábamos negadísimas. Cristo, yo había ido a iglesias católicas. Yo me acuerdo, la voy a quemar a la Lolo, pero me acuerdo que cuando nos invitaron a la iglesia, la Sofi nos dijo, sí, tráiganse el mate, qué sé yo. Yo decía, ay, pero ¿podemos llevar el mate? Porque si está ¿cómo dijo? Si está el cura dando... Tipo, si vos vas a una iglesia católica y te pones a tomar mate, yo creo que queda bastante mal.
Pero, claro, y cuando entramos fue como reunión de adolescentes. Todavía estaba a cargo Marina y Eric todavía estaban a cargo. Bueno, pará, porque no llegué ahí. No llegaste, continúa, dale. Porque no quedó ahí en la charla y listo, sino que yo volví caminando después de esa conversación con los chicos a mi casa con los Miller, porque vivimos cerca. Y, claro, yo me quedé en mi casa llorando. Claro. Y nosotros íbamos caminando y ella me hablaba. Y yo estaba así en silencio, no decía nada. Traumada por la charla que acabo de escuchar. Íbamos caminando y era un camino largo, entonces tuvimos mucho tiempo así. Y yo en silencio me decía, amiga, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? Claro. Y yo le digo, te tengo que contar algo. Tenemos que hablar. Y me dice, sí, ¿qué pasa? Y digo, no, mira, yo no te conté nada y no le conté nada a nadie, pero estoy pasando muy mal. Claro. Y estoy como ya pensando cosas feas. Y creo que hoy encontré una cosa más. Y Claro. digo, creo que yo pensé que había probado todo, Claro. pero hay algo con lo que todavía no probamos y que si no sale, ya está, ya fue todo. Pero Claro, fue un pelotazo, o sea, fue, si esto no funciona, no sé cómo, pero me desvivo. No lo sé, pero era así extremo y hay que decirlo así porque era una realidad. Tal vez Candela como que estaba más decidida a esa decisión, porque vuelvo a repetir, lo mío era más como desesperación y era como también el pensar en mi familia y todo ese tipo de cosas, y no era tan valiente como para llegar a eso, me daba miedo. Pero ese día, sí, yo no me acuerdo de ese día, pero sí, obviamente yo hablaba más con Nacho porque por algo hoy es mi pareja, y hablaba mucho con él, y yo obviamente no dormía, y a la noche era cuando más pensaba y cuando esta situación de desesperación más aparecía. Y yo me acuerdo que siempre me respondía con un versículo bíblico, era como que, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Claro. Y bueno, yo me acuerdo que... paréntesis antes de que cuentes cómo caíste a la iglesia. Yo ya había venido una vez. Sí. Porque yo iba a la escuela con Nachi y con Sofía. Y ellos ya me habían invitado múltiples veces. Y yo siempre algo tenía que hacer. Y una vez la excusa fue... Nachi toca la batería. Mirá, y a mí como que estaba en un tiempo en el que me estaba interesando... Que también eso, mientras más me acercaba a Cristo y a gente que tenía a Cristo en el corazón, me empezaron a interesar cosas. Sí. Quería aprender cosas y de la nada, quiero estudiar esto, y era algo que nunca había pensado. Pero esto mismo, de que, si no funcionaba, se acabó. 16 años, no terminé el secundario, ¿cómo voy a pensar en qué voy a estudiar? Como que uno no puede proyectar cuando tiene este tipo de pensamientos. Entonces, me empezaron a gustar cosas y una de esas era la música y los instrumentos, que hasta el día es un proyecto que yo sé que lo voy a hacer. En algún momento de mi vida lo voy a hacer, quiero aprender a tocar el bajo, lo voy a hacer y sé hacerlo, sé tocar un poco la batería también. Entonces la excusa fue, hay una banda, tocan en vivo, y Nacho toca la batería, qué sé yo. Y dije, ¡qué copado! Bueno, voy. Claro, era adoración. Yo quedé sorprendida porque tocaron temas muy buenos. O sea, yo pensé que iba a cantar, qué sé yo, María está pasando por aquí. Alabaré. Claro, yo pensé que iba a ser así. No, y entré y me encontré con una banda y con gente re cool. Yo pensaba que iban a ser todos mormones, no sé qué. Iban a estar de pollera. Iban a estar de pollera y camisa. corbata, claro. Y que Fran tiene corbata. Franco tiene corbata. No, bueno, pero él le puso estilo. Sí. Sabe portar la corbata. Es verdad. Gente pesada. Es un buen portador de la corbata. Es un buen portador de corbata. Bueno, y me encontré con algo totalmente diferente, porque encima la iglesia no está como está ahora. Había puertas de madera. Sí. Y yo me acuerdo como que, bueno, ¿y por dónde entro? ¿Viste? Y entramos y encima, como Nacho tocaba la batería, caí una hora antes y vi todo el armado. Claro, y yo era como, wow, van a retocar. Y había micrófonos y cables y cosas. Y yo decía, oh, wow, una banda. Bueno, me senté con Sofía en primera fila. Claro, cuando arrancaron a orar y que levanten las manos y que cierren los ojos y que racatacataca pum pum, y yo tenía a Camila salir atrás, imagínense. Quedé traumatizada, no traumatizada, pero dije, qué raro esto, ¿viste? Bueno, y fui esa vez y no volví nunca más. Encima fui solita, Nacho me fue a buscar a mi casa. Qué chabón insoportable. Encima yo le había como metido un par de excusas. Pero bueno, me dijo, no, pero yo te busco porque yo sé manejar. Y yo, bueno, está bien. Bueno, y me buscaron y fui esa vez. Y eso fue antes de lo que Candela está contando. Claro.
fue antes. Claro, entonces cuando vos y Ludmila me proponen che, queremos ir a probar a ver qué onda la igle, yo decía como, ¿Por qué? no sé, claro, y me acuerdo de estar las tres sentadas en la mesa de afuera de lo de tu tía, y que ustedes me dicen, che, Bian, te queremos contar algo, qué sé yo, la otra vez cuando volvimos caminando con Genaro, y yo como, me acuerdo que estaba tomando mate y probablemente fumando, así como, no, todo un viejo renegado, no, con eso no, qué sé yo. Y estaba un poquito negada y fui porque ustedes querían ir y porque realmente ustedes tipo me contaron yo insistí mucho. Candela insistió mucho, Candela lo necesitaba. Y como íbamos a todos lados juntas, claro, y me acuerdo que ese día pasaron Celeste Nasta. ¡Ay, sí! ¡Ay, me dejan llorar! Cele, te queremos. Tu oración no fue su oración, sino que fue una persona que realmente se dejó usar por el Espíritu Santo y lo que él quería hacer. Entonces fue... Claro, porque encima fue reunión de adolescentes, altar. Altar. No, porque primero vinimos a un social de jóvenes. Y ahí fue, sí, me acuerdo. Yo no. Primero fue un social de jóvenes. Y dijimos, mirá, qué bien, toman mate, se ríen. Era Noche de Talentos. Cuando cantó Sonia. Beso para Sonia. Me acuerdo de la situación, pero no me acuerdo que haya sido... Bueno, pero porque yo tengo muy por primera vez ese día que vine acá. Bueno, sí. Bueno, no, pero la primera vez, o sea, después de que vos viniste, que bueno, vinimos las tres juntas, fue eso, de que era un social de jóvenes y hubo Noche de Talentos. Y después, o sea, eso fue ponerle un sábado, y claro, las reuniones de adolescentes eran los lunes porque era verano. Claro. Entonces vinimos sábado y volvimos el lunes. Tremendo. Y el lunes fue reunión de adolescentes, altar de adoración. Claro, y bueno, ahí... yo en ese altar sentí cosas y no entendía qué era lo que estaba sintiendo. ¿Se entiende? Pasamos encima, la queremos porque ella tiene tanto discernimiento. Y es porque realmente tiene una comunión con Dios y estábamos todos paraditos y me acuerdo que no había sillas, me acuerdo. Ajá. No habían puesto sillas y estábamos todos y eran muchísimos adolescentes. Sí. Muchísimos adolescentes que hoy son jóvenes. Y eran muchísimos adolescentes así. Yo me acuerdo que estábamos como bastante separaditos. Y me acuerdo que era cierren los ojos y oren. Claro, y Cele estaba como diciendo oren porque no los chicos no oraban. Como que tenían no abrían la boca, no decían lo que necesitaban. Me acuerdo yo de cerrar los ojos y medio como que no cerraba, sino que miraba para abajo. Sí, yo también. Miraba para abajo yo nomás. Encima me acuerdo que al lado tenía un chico y el chabón estaba súper llorando y diciendo como un montón de cosas, hablándole a Dios. Y yo lo escuchaba porque lo tenía muy cerca. Y decía, ay, todo esto le cuenta a Dios. ¿Cómo se dice? Bueno, a mí me pasó lo mismo. Tenía una chica que, ¿viste cuando es ese llanto que sale Sí. del alma? Yo decía, y después esa misma chica verla tipo, que se siente re bien. Y que no era un día, sino que después de eso se la veía tipo restaurada totalmente. Y me acuerdo que me quebranté y yo no sabía, porque yo decía, fue por emoción, por lo que escuché. Pero me acuerdo de estar parada y como de sentir que del piso algo subía y era, no sé, ¿viste cuando decís, ay, se siente en el ambiente? ¿Viste cuando están incómodos y dicen, ay, se siente en el ambiente la incomodidad? Bueno, era como algo como eso y era inevitable. Y me acuerdo que Celeste en un momento dice, bueno, nos vamos a sentar. Y ahí fue como que me sentí más cómoda, ¿viste? Nos sentamos todos como en chinito. Encima como que te bajan las lucecitas como para que sientas intimidad, ¿cómo se puede decir? No sé. Para que te sientas un poco más cómodo, de que si se te cae un moco, no te vean todos. Y era, yo creo que nunca hice la oración de fe yo. Hasta el día de hoy. No, pero nunca hice la oración de fe, sino que fue... Claro, porque el primer día no nos dio para decir, sí, somos nuevas. No levantamos las manos, nada. Pero igual porque fue mucho porque arrancamos a venir a sociales. Entonces cuando vinimos a una reunión verdaderamente a sentarnos a escuchar la palabra y preguntaron a alguien nuevo, como que tampoco nos dijeron, sí, ustedes son nuevas, porque ya veníamos de sociales anteriores. Y yo me acuerdo de haber hecho la oración porque me salió de corazón y no fue una oración de fe, sino fue decir, ok, no me acuerdo, ojalá me acordara, sería genial el acordarme qué fue lo primero que le dije a Dios en voz alta. Ay, sí. Sería genial, qué sé yo. No me acuerdo qué fue lo primero, pero seguramente habrá sido una oración re... Bueno, no sé qué es esto. Yo creo que le he dicho como, no sé si estás, no sé si sos real, pero si lo sos, muéstramelo. Claro, hacé algo. Claro. Tirá A ver. brillitos por los dedos. Que lo demuestre. Pero
Pero no, lo mío fue todo muy de adentro, ¿no? Y también, o sea, obviamente la ayuda de Nacho siempre fue muy buena porque me acuerdo que, me voy a poner cursi, lo voy a decir pero porque también es algo muy real. Él me acuerdo que me decía que me amaba, pero que había alguien más que me amaba muchos más que él, ¿entendés? Y a mí me costó un montón entender que el amor de una persona no supera el amor que te tiene Dios. Y cuando lo entendí, gracias a que me lo repitió demasiadas veces, Repetir las cosas hasta que la gente... Claro. Y también yo siento que cambiamos muy rápido. Sí. Fue como que una vez que nos entró eso y el decir, ¡ah, sí funciona! Es que era la última oportunidad, entonces era como, Claro. bueno, le meto con todo. Era la última oportunidad y de un día para el otro fue como, espiga, ¿y qué es? No sé, pero es un poco más, es lo mismo que una reunión, pero un poquito más chiquito. Y yo, la reunión me hace bien, bueno, ¡pum! ¡Vamos! ¿Y qué? Me acuerdo de decirle así, ¿qué reuniones hay en toda la semana? Así venimos todos los días. Jessie Milio, nuestra primera líder. Te amamos. Amamos a Jessie. No, fue un pilar, yo siempre lo digo, Jessie fue un pilar que a mí me cambió. Jessie lo que fue para mí fue que me sacó muchas dudas. Muchas dudas. Sabe mucho, aparte. Jessie sabe mucho y es muy directa. Y sabe cómo decírtelo. Como para que te choque, pero como que no puedas refusar. ¿Cómo se dice? Refutar. Refutar, para que no puedas refutárselo. Y aparte es como directa, pero con amor. Claro, y eso lo hace el Espíritu Santo nomás, porque nosotros que conocemos a Jessie, no entendés, ¡pupa! Era el Espíritu Santo. Pero bueno, y desde ahí no paramos. No. Yo en un año me hice líder. ¿Cómo se dice? Pero porque tiene que ver con esto de que empezamos a entender y me empezaron a gustar cosas. Y yo descubrí que el enseñar era lo que me encantaba. El explicar la Biblia es algo que me encantaba. Y era como que estaba negada porque yo algo que tenía era que no me sentía importante. No sentía que podía aportar algo importante. Era como, ¿qué voy a hacer yo? Claro, ¿qué voy? No sirvo para nada. Claro, y me acuerdo que era aconsejarnos y decir, amiga, yo tipo te aconsejo, pero desde la ignorancia. Claro. Pero bueno, por eso también queríamos tirar un par de versículos que nos ayudaron. Y después vamos a leer lo que la gente nos dijo, que Claro. piensa que era extinto. Que estuvieron muy hallados. Hay cosas interesantes. Pero vamos con los versículos primero. Vamos con los versículos primero. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Sí, llevamos media hora, creo, así que... Bueno, no, Sí. ya estamos. Si quieren más tiempo, avisan. Bueno, uno de los versículos que más me chocó el corazón cuando estaba empezando la vida en Cristo es uno que conocemos todos, pero que no está de más, que es 2 Corintios 5:17, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y a mí me llamó la atención porque como que yo no creía que se podía nacer de nuevo. O sea, ya estoy acá, ya estoy viva, cosas, no entraba el concepto de nacer de nuevo en mi cabeza. Claro. ¿Cómo? No, sí yo lo entendía, pero no lo podía implementar, no lo podía hacer. Y recordé en la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, ¿no? Cuando Nicodemo le dice, Ay, qué fuerte. ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso Claro. puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Y Jesús le dice, no, crack. Le dice, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Entonces, ¿se puede nacer de nuevo? Se pueden hacer de nuevo, chicos, pero es algo espiritual. Desde adentro. Desde adentro. De que puede cambiar mi corazón, de que puede cambiar mi mente. Claro, y lo más genial es que básicamente es resetearte. Dios te resetea, eso quiere decir que borra todo lo que fuiste anteriormente. Control No. Z. Control Z. No quiere decir que Dios o la purificación de Jesús borra todo lo que uno fue antes, sino que hoy lo usamos como testimonio y nos seguimos acordando y lo recordamos con nostalgia porque fue lo que nos llevó a llegar acá de alguna manera. Y yo creo que todo está en los planes de Dios. La palabra lo dice y yo le creo a la palabra. Y como decía Candela, también se relaciona con un versículo que yo no me acuerdo qué versículo fue que me impactó en mi corazón mucho, pero no lo busqué,
pero era Miqueas 4:17. Me lo acuerdo. Sí, lo busco. Sí, busque. Básicamente, algo que yo sentía era mucha culpa, porque yo le había hecho renegar mucho a mi mamá, le había hecho renegar mucho a mi papá, me había peleado con profesores. No es 17, no tiene 17. 4 algo. El anteúltimo. El anteúltimo. Dice lo de los pecados. Eh, Bueno, chicos, problemas técnicos. Pero bueno, sigo relatando. Y yo algo que sentía era que me sentía muy culpable, me sentía muy mala persona, y sentía que los errores que había cometido como que no lo podía borrar. No podía borrar eso porque se lo hice a alguien. Y fui muy mala persona no solamente conmigo misma, sino con personas. Candela muchas veces se enojó conmigo. Ay, sí. Yo trataba muy mal a la gente. No me importaba lo que el otro sentía. Y hoy soy una persona de sentimientos y emociones y estoy estudiando los sentimientos y las emociones para ayudar a las personas. Entonces, en Miqueas, que si no lo encontramos, no lo estamos encontrando, habla de que Dios tira nuestros pecados, nuestras vergüenzas, nuestros errores al fondo del río del océano para que no vuelvan a aparecer nunca más. Y Él dice, y no me acordaré. No me acordaré de todo eso, pero tiene que ver con que cuando entendí el perdón, cuando entendí qué significa el perdón y de quién viene, cuando entendés la cruz y entendés a Jesús. Y yo creo que si sos cristiano o no, tenés conocimiento de esto, porque estamos en un país que es católico y se habla todo el tiempo y seguramente viste en algún momento la escultura de Jesús colgado en la cruz. Y todos sabemos que así el pecado y la palabra pecado, pero cuando uno realmente como que logra insertarse en la cabeza y lo lográs pasar por el cuerpo, ahí entendés realmente, no sé, como que llegas a algo espiritual. Es siempre como que uno lo quiere explicar, pero es algo espiritual que es algo diferente para cada persona. Sí, cada persona lo vive de una manera diferente. Y cuando yo logré integrar en mí el tema del pecado, cuando logré integrar en mí el tema de la vergüenza, porque uno cuando conoce a Cristo y empieza a despojarse, empezás a sentir vergüenza de las cosas que hiciste. Hice todo esto. El decir, hice todo mal hasta ahora. Y no solamente que lo hice mal, sino que dañé en ese proceso. Y ahí está Jesús diciéndote que Él borra todo y que si realmente te arrepentís de corazón, no solamente decir, sí, me equivoqué, bueno, está bien, sino que es algo, vuelvo a repetir, espiritual, algo del corazón que vos decís, no, sí, es verdad. Y lo lográs. Él dice que no se va a acordar. Y es como... Y es real esto que dicen de Dios me llama por mi nombre y el diablo por mi error, ¿entendés? Y chicos, el diablo es real, lamentablemente. Lo es. Si Dios es real, el diablo lo es. Y no es un chaboncito con cuernos y rojo. El diablo son los malos pensamientos, el suicidio, la ansiedad, la depresión, el alcohol. Eso es el diablo. Las redes sociales, la anorexia, eso es el diablo, no es un ser parado. Claro, no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo espiritual. Está un poco en todos lados. Está un poco en todos lados. Bueno, hay otro versículo. Lea. Porque estábamos hablando y yo le compartía algo que está en Hechos 4:13. Porque yo le decía, me siento identificada con Pedro. Somos Pedro y Juan. Porque Pedro era un desastre. Y hablaba re mal y siempre iba al choque y se enojaba. Y yo era bastante así. Y hay un versículo que dice: todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. Esto es después del Pentecostés. Claro, y después de Jesús. Claro. Después de que Él murió en la cruz y ascendió. Y entonces decimos que somos Pedro y Juan. Porque somos personas sencillas, con poca educación quizás, o que no tenían mucha gracia ni muchas virtudes para hablar, pero que Jesús tocó nuestros corazones, los transformó y hoy podemos hablar, no sé si con mucha educación o sabiendo un montón, pero claro, sí... no es que tenemos 7 doctorados en la Biblia o un doctorado en Apocalipsis como nuestro pastor Hugo, como lo banco, pero, o sea, terminamos el secundario, por lo menos y estamos estudiando, pero cuesta sentirse totalmente capacitado para hablar de la Biblia. Pero cuando uno toma la autoridad de Cristo y entiende el llamado de Cristo en su vida
y entiende que el testimonio es para contarlo, no es para guardármelo. Y nos da ese poder, como decía Hugo en la reunión, de hazte un poder. Hazte un poder, decía nuestro pastor Hugo ayer en la reunión de domingo, y es real. El Espíritu Santo no solamente nos da el consuelo y es un compañero de vida, sino que nos da dones. Y parte de esos dones es el tener la valentía de pararse enfrente de una cámara y decir todo lo que estamos diciendo ahora. Por amor a Dios, básicamente, y porque el Señor puso metas y puso proyectos y descubrimos que nos gustan hacer cosas que antes no. De que Candela descubrió que le gusta el arte y está estudiando arte. Me gusta el arte. Le gusta el arte. Yo descubrí que me gusta ayudar a la gente y nunca me sentí capaz para hacer lo que estoy haciendo ahora. Y bueno, chicos, mira, cierre. No leímos los comentarios. Vamos a leer los comentarios, perdón. Y tenemos... Ay, Dios, para. Bueno, nos gusta hablar. Nos gusta hablar mucho. Dijimos, Franco se está riendo. En realidad, tengo que confesar, a mí no me gusta hablar. A mí me gusta hablar con Bianca. Candela es un ser antisocial, lo estoy declarando. Nunca me gusta hablar, pero la paso bien hablando con mis amigos. Y nada, y por eso estoy acá. Si fuera un proyecto con otra persona, creo que Candela claro, no hubiese yo me venido. bajo. Candela vino porque estoy yo y está Sofía y está Franco, si no, como que no. No, yo dije, mientras menos gente haya, mejor. Es que es difícil formar el ambiente que se acaba de formar hace un rato, Sí. con mucha gente mirándonos en el vidrio. Así. Los comentarios, paren que me olvido las cosas. Yo encima dejé el teléfono, pido disculpas, Yo se los me tengo estaba apagando. todos. La gente anduvo comentando. Ah, claro, hicimos esto sus porque pensamientos. cuando pusimos el nombre Extintos y largamos la portada en Instagram, todos decían, ¿extintos qué? ¿Qué sé yo? ¿Qué significa? Mauri me lo preguntó alrededor de 5 La abuela veces. Juana se enojó. La abuela de Juana ella. no entendía porque para ella es una palabra fea. Extintos, dinosaurios, dijo no. Y yo nunca lo contesté y dije, vamos a hacernos un canal de WhatsApp, hicimos una comunidad y preguntamos también en Así que Instagram. si no están, se suman. Se me suman y opinan, gente, porque muchos se sumaron de chusma nomás, a mirar a ver qué onda, nada más. Bueno, y les preguntamos qué era para ustedes o qué podría llegar a significar para ustedes extintos. Y bueno, las opiniones acá. Tommy Cofoni, que le mandamos un saludo, dice, porque no hay tantos como ustedes. No, bueno. Nos tiene mucha fe, mi Nos tiene amigo. muchísima fe. No, pues bueno, no va por ahí. No va mucho por ahí. Y la gente piensa un poco más o menos eso. Sole dice, porque son distintos al resto del mundo y quieren mostrar el amor de Dios. Después, Juaco Bravo, que no sé quién es, pero te mando un saludo porque nos estás bancando. Saludos. Dice, porque ya no existen buenos canales que hablen de la verdad. Me gusta. Me gusta. Hay más comentarios. Tommy, por ejemplo, Tommy Alfonso, que lo ¿Tommy queremos Alfonso? mucho. Tommy flashó. Tommy Dijo, flashó totalmente. nos No, dijo- tiró nos barrio. dijo- Nos dijo Barrio. dinosaurios. Para mí fue por Mauri. Em, Tommy Alfonso puso, porque los del programa son todos dinosaurios. Dale, bárbaro. José, su otra hermana. mi hermana. Que la queremos mucho. Escuchá la que tiró. Y nos vio. Claro, ella nos vio Ella vio todo en la el proceso. perdición, nos vio en la perdición ella, nuestra Ella vio todo. ella vio todo. Dice, antes tomaban vino. Ex vino tinto. Algo relacionado con distintos o destino. Claro, tinto, de vino tinto, tipo, y ex tinteras. Tintos. Claro, Podría nosotras ser. consumíamos mucho la bebida alcohólica de vino rebajada con pomelo a grandes cantidades. Bueno, y mi hermana adolescente, en esa época adolescente, casi una niña, bueno, presenciaba esa situación. Bueno, Sofía y Tiago Albarracín, que los amamos, dicen, porque estaban extintos y resucitaron, porque la muerte fue extinta. Un poco por ese lado. Agustín dice, porque murieron a su vieja vida, extinguiendo el pasado. Exactamente. Y es un poco eso. Tiene que ir por ese lado. Cuando nosotros pusimos la palabra extintos, cuando no éramos cristianas, cuando no conocíamos de Dios, el significado que le habíamos hecho era de que básicamente en algún momento nos íbamos a extinguir. Era como que esto va a llegar hasta donde llegue, chicos, no se preocupen mucho. Y tampoco era una cuenta para que se pegue, era una cuenta de mejores amigos, básicamente, como que nos sigan nuestros amigos nada más. Y bueno, le dimos un nuevo significado con el tiempo y dijimos, bueno, ¿qué puede significar extinto? De que las viejas cosas pasaron y de que realmente uno se puede resetear desde cero y se puede arrancar de vuelta, chicos, se puede ser feliz. No todos los días porque los problemas no es que se borran,
pero tenés una herramienta, ¿cómo dice Mickey Mouse? Una mouse que herramienta. Ay, no leí el comentario de Fran. Bueno, no, Franco. el Fran, otro Fran. Franco López se mandó una reflexión Sí, tremenda. pero voy a leer lo que más me gustó porque dijo que vivimos en una época en la que importa mucho el cómo te ven y el que dirán, la presión social. Y dice que eso nos aleja mucho de la fe. Y dice que ser cristiano significa ir en contra de la corriente en un mundo lleno de comodidades. Y dice, ir en contra de la corriente es algo que no están todos dispuestos a hacer y que extintos para él es eso. Qué lindo, es verdad, Que es totalmente me verdad. encantó. Pero bueno, chicos, ya estamos terminando. Estoy feliz porque me re gustó cómo surgió todo. Estaba nerviosa, tenía miedo de que no se dé esto de charla, pero yo siento que sería mejor porque estoy con Candela. Sí. Si no hubiese estado con Candela, yo creo que no hubiese salido como hubiese querido que me salga. Pero bueno, no sé cómo cerrar un podcast. No, por último, porque ¡Ay! estamos de amarillo. Estamos de amarillo. Franco tiene una corbata amarilla. Y dirán, ¿por qué están vestidas de amarilla? ¿Qué les pasa? ¿Por qué combinaron? Sí, todo tiene un significado en este lugar. Sí. Estamos en septiembre y en septiembre es el mes de la prevención del suicidio. Lo representa el color amarillo, entonces quisimos apoyar esa causa porque es algo que nos toca de cerca. Estuvimos del otro lado, pasamos por situaciones feas y límites y entendemos que hablarlo, que ponerle palabras al suicidio, a la falta de ganas de vivir o de dejar todo, es necesario, es importante hablar porque lo que no se habla, lo que no se nombra, no se puede sanar, no se puede solucionar. Claro. Entonces los animamos a que si están pasando por un momento feo, por una situación difícil y piensan que es la única salida, que se animen a hablarlo, a buscar ayuda. Es de valientes, no es de cobardes buscar ayuda. Es necesario poder hablarlo, poder comunicarlo y si no estás pasando por una situación difícil, pero sos una persona que vive con personas alrededor, presta atención al que tenés al lado porque no sabes lo que le está pasando, no sabes qué hay dentro de esa persona, qué hay en su cabeza. Cuidemos lo que decimos. Tratemos a la gente con más amabilidad y con más atención para poder ayudar y quizás salvar una vida. En nuestro caso lo que nos sacó de todo eso fue Jesús, como ya lo hablamos, así que así como pudimos empezar de nuevo en Jesús, sabemos que muchos otros pueden hacerlo. Amén. Y las puertas de nuestra iglesia están Siempre abiertas. Es una mentira de que a la iglesia no puedes venir si no te invitan. Tenemos reuniones los sábados, estamos acá desde las 5 de la tarde en adelante. ¿Sí? La Valle 930. La Valle 930, chicos. Somos de San Nicolás porque yo tengo la fe de que nos van a escuchar en Rosario, ¿no? Pero, claro, nuestro refugio no solamente obviamente fue Dios, pero la iglesia es un pilar importante y es la iglesia que Jesucristo nos dejó. Sí, gloria a Dios por la iglesia. Vamos a hablar también de eso. Pero bueno, las puertas de nuestra iglesia están abiertas, la iglesia de Hugo Weiss, de Esteban Weiss. Y estamos acá y siempre las luces están prendiendo de alguna manera. Y si las Siempre puertas hay están alguien. cerradas, alguien, créeme, alguien te va a abrir. Al lado vive el Hugo. Así que si vinís en una situación grave, tocale la puerta. Alguien te va a ayudar, alguien te va a dar una mano y esa mano viene de Dios, obviamente. Amén. Así que nos despedimos. Gracias por estar del otro lado, por bancar. Estamos muy felices Sí. porque está sucediendo. Y comenten corazones azules. Azules no. No, amarillo. Amarillos no. Boca. ¡Boca! Comenten corazones amarillos. Siempre quise hacer eso en los comentarios. Corazones amarillos o un cerebro. Emojis amarillos. Emojis amarillos. Me gusta. Pero bueno, nos despedimos y nos volvemos a ver el próximo... No, me estoy equivocando ya. Porque estoy acostumbrada al streaming yo. Por eso. Pero bueno, el próximo lunes vamos a volver a grabar y todos los viernes a partir de las 11:30 va a estar disponible este episodio. Así que bueno, los queremos. Gracias por escuchar. Gracias, escucharon todo, porque hablamos mucho. Así que eso, Adiós. los queremos.